Para abordar el tema de la psicología organizacional, quizás uno cuando mira qué puede hacer un psicólogo en una organizacional, son muchísimos los temas, ¿sí? Son muchos los temas que uno podría abordar desde la conducta humana. Sin embargo, yo les traigo una propuesta en aras de poder abordar temas significativos, y es la siguiente. Vamos a hablar un poco de la historia de la psicología organizacional y vamos a determinar cuando el hombre empieza el trabajo como tal, hace más o menos 10.000 años, vamos a hablar de 3 olas, y vamos a ver que ya desde ese momento se empezaba a entender y había la necesidad de una ciencia que empezara a ver al hombre no como una persona, una máquina que tenía que hacer una tarea, sino que también, como lo plantea Lewin, es una persona que está influida por un estado de ánimo, y que de ese estado de ánimo depende el desarrollo de sus tareas. Entonces ahí vamos a hablar algunos elementos, vamos a ver algunas aproximaciones conceptuales de la psicología organizacional. ¿Qué es la psicología organizacional? Si bien se parte de la psicología, pero hay unos conceptos muy importantes que también vamos a abordar allí. Reclutamiento, entrevista y selección de empleados, contrato psicológico. Quizás en muchas empresas el psicólogo organizacional tiene una injerencia y una participación directa en todos estos procesos de contratación, selección, reclutamiento, inducción, capacitación, y vamos a ver que de alguna manera también es un campo bastante prometedor. Motivación del empleado es otro tema. Si bien hoy en día ya no se puede hablar únicamente que el empleado se motiva en la organización por el tema del dinero, pensaríamos que hay otras cosas también fundamentales que mueven a los empleados en las organizaciones y que no únicamente es el dinero. Algunas organizaciones, algunos patronos lo ven como que únicamente es el dinero lo que motiva. Vamos a hablar también de conducta grupal, equipos y conflicto. Cada vez que en una organización se establece un equipo de trabajo, nace una gran oportunidad de conflicto. Y hay que mirar el conflicto no como algo harto, como algo cansón, sino como una oportunidad para poder transformar. Y algunos teóricos dicen que en organización donde no existan conflictos, hay problemas. Ya plantean esa connotación y uno dice, oiga, sí, lo que pasa es que el conflicto también hay que mirarlo como esa oportunidad para poder transformar diferentes situaciones que se presentan en la organización. Vamos a revisar un poco todo lo que tiene que ver con clima laboral, ¿sí? Entendiendo el clima laboral como las percepciones que tiene el individuo acerca de todos los procesos que se generan en la organización. Y finalmente vamos a revisar estilos sociales de las personas, que tienen que ver con diferencias individuales o teorías de la personalidad. Cómo ciertas personalidades en la organización para algunos cargos son más asertivas, pero para otros cargos no son muy funcionales. Eso también es muy importante. Entonces, este es como el temario que vamos a trabajar durante esta hora y 30 minutos vamos a estar en preguntas. Bien, entonces les decía que vamos a centrarnos en 3 olas importantes. La primera ola habla de una ola agrícola, ¿sí? En esta ola agrícola se presentan algunas actividades muy importantes. La ola industrial, ¿sí? Que tiene que ver con todo el urbanismo y la revolución industrial, y una ola de la informatización. Entonces, en esas 3 olas nos vamos a concentrar. Bien, vemos que en la ola agrícola, que ha pasado más de 10.000 años, se dan algunos desarrollos bien importantes, ¿sí? En esos desarrollos bien importantes se empieza a hacer hachas de piedra, todo el proceso del hombre en el campo, de cómo podía empezar a trabajar la tierra, cómo podía empezar a arar la tierra. Desde ese momento ya se empieza a ver un concepto de trabajo como tal. En ese momento nacen algunos desarrollos muy importantes, ¿sí? Descubrimiento y creación del fuego, que genera ciertas transformaciones bastante significativas en ese momento para el concepto de trabajo. Seguidamente vemos el dinero, ¿sí? El dinero no se representaba por algo tangible y se hablaba de trueque, es decir, la gente para esa época, yo tengo manzanas, entonces yo necesito peras, yo le entrego manzanas y usted me entrega peras. Había un concepto de trueque como tal, ¿sí? En ese concepto de trueque también se hablaba del cobre, también se hablaba de algunos textiles, y se cuenta que en Asia, para esa fecha, Asia, pues como ustedes lo saben, es un país arrocero, y el arroz se convertía en ese sinónimo de dinero. Sí, entonces los asiáticos intercambiaban ciertos productos que ellos necesitaban por arroz, ¿sí? Por la abundancia que, como ustedes saben, lo manejan hoy en día. Familia y trabajo por sexos. Este concepto de la familia, que la mujer se quedaba en la casa cuidando a los niños, vemos que remota hace 10.000 años, y uno ve que hoy en día en algunas familias, en algunas regiones, todavía impera ese concepto, y dirían algunas mujeres, hay hombres machistas que de pronto quieren que la mujer se quede en la casa al cuidado de los hijos y que no vaya a la organización a trabajar, ¿sí? Entonces, para esa época,
la mujer se quedaba en sus malocas, ¿sí? en sus construcciones primitivas, cuidando a sus hijos, mientras el hombre iba a trabajar. Ya cuando los hijos empezaban a tener ciertas edades, ellos iban a acompañar la producción, ¿sí? Acompañar la producción que se hacía en cadena en ese momento, ¿sí? La producción del trabajo y el horario de trabajo no tenían un horario como nosotros hoy en día, 8 o 6 de la tarde, sino que ellos se movían por las estaciones, por la ubicación del sol. Entonces eso les da un significado importante cuando la jornada ya había terminado, ¿sí? Y era un poco autocrático en términos de los patronos. O sea, ahí el empleado no tenía una participación directa en decir, yo quiero hacer esto, yo propongo esto, no. Era lo que el patrono sugeriría, y él se convertía en una persona que iba a cumplir únicamente órdenes. Entonces eso también es un aspecto muy importante. El aprendizaje y estilo de dirección, como les decía, ese aprendizaje se daba de manera oral, es decir, los patronos indicaban a los subordinados de qué manera debían desarrollar las tareas. Ahí no había mucha sofisticación del trabajo ni nada de ese tipo de actividades, sino que era algo como muy, vuelvo a insistir, autocrático. La seguridad en el trabajo era algo que ustedes saben que para esta época las labores eran labores pesadas, es decir, no había muchas herramientas, no había mucha tecnología, y el hombre tenía que desarrollar ciertas actividades que demandaban pues unos indicadores físicos bastante importantes. Y allí los sacerdotes, para esa época, la información, ellos manipulaban la información. O sea, ustedes saben que la iglesia siempre ha tenido como un control sobre el Estado, ya hoy en día uno no lo ve tanto, pero para esa época los sacerdotes y la iglesia eran los que manejaban toda la información que se generaba en torno a las empresas, ¿sí? Entonces ese es algún referente de la ola agrícola. Miremos la ola industrial y el urbanismo, ¿sí? En la ola industrial y el urbanismo hay unos principales inventos. Allí ya nace la máquina de vapor, ¿sí? Ya para la revolución industrial, y ustedes saben que la revolución industrial es donde la revolución industrial, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, hay una gran oportunidad para los psicólogos, ¿sí? Y es donde se generan una serie de desarrollos que ya los vamos a revisar. Entonces, en este momento, los principales inventos y herramientas de trabajo, la máquina de vapor, que dio origen a la transformación de energía eléctrica, de vapor en energía eléctrica, ¿sí? Y esto pues generaba un gran impacto en todos los procesos que tenía que ver en ese momento en las empresas. En el aspecto económico hay unos cambios radicales, y ahí ustedes conocen de pronto un libro de Adam Smith que habla de las riquezas de las naciones, que finalmente revoluciona un poco el concepto de riqueza, ¿sí? Y que hoy en día uno revisa, cuando uno lee a Adam Smith, uno dice, oiga, hay ciertas cosas que se siguen manteniendo y que algunos países son protagonistas en esos aspectos, ¿sí? Y allí eso juega un papel significativo en ese orden de ideas. División del trabajo. Entonces ya en la revolución industrial se empieza a ver que el trabajo hay que dividirlo. Entonces nace un concepto de outsourcing o tercerización de servicios, donde algunas empresas entregan sus servicios para ganar tiempo en la operación a otras empresas, ¿sí? Entonces ya empieza una jerarquización en el tema del control de la empresa, y ya hay unos subordinados, ya hay un jefe, hay un director, hay una persona logística. Entonces empieza a dar todos estos movimientos que son significativos para la comprensión de la organización. El dinero pues ya no dependía tanto del tema simbólico, sino que ya el dinero empiezan a salir los billetes grabados, y es lo que ya todos conocemos, que de alguna manera se empieza a movilizar, ¿sí? En los Estados Unidos cuentan algunos teóricos que había más de 8.000 billetes con diferentes denominaciones, con diferentes grabados, con diferentes conceptos de valor para el intercambio de productos. Ya ahí se empieza a regularizar un poco, y es donde tiene un control claro sobre esos procesos. Y hoy en día ustedes ven con el tema del euro que se empieza de todas maneras en algunos países a centralizar las monedas, a centralizar las economías, ¿sí? Dicen que posiblemente a Colombia les toca eso, pues no sabemos si nos van al tema del euro, pero pues ya el dólar nos tiene también un poco controlados, diría yo, y es una moneda que se vuelve cambiaria en cualquier momento. El aprendizaje, ya el aprendizaje se hizo en escuelas industriales, es decir, las empresas empezaron a entender que era muy importante enviar a sus empleados a capacitación para mejorar la mano de obra, para ser especialistas en las tareas que estaban desarrolladas. Entonces ya empieza un concepto de formación, de capacitación y de inducción. ¿Por qué? Porque habían tareas muy complejas en ese momento y que debían ser mejoradas por parte de los empleados, porque algunos de ellos no tenían un conocimiento, una formación especializada en esas tareas que se les habían asignado.
Y un dato muy importante, y nace la invención de la píldora anticonceptiva. Con la píldora anticonceptiva, entonces ya la mujer puede ir a la organización a trabajar. Inicialmente, cuando nace la píldora, pues revoluciona un poco el tema del concepto de la mujer en la organización. Y cuando la mujer inicia a ir a la organización, esta mujer tiene un papel significativo porque allí la empezaron a emplear en algunos trabajos como servicios, comercialización, atención al cliente. Entonces ella empieza ya a meterse en la organización concretamente. Vemos esta última ola, que es la ola de la informatización, y la ola de la informatización quizás es la ola que todos estamos viviendo. Y es quizás una de las olas que ha transversalizado el mundo, porque hoy en día todos nos movemos en términos de la información, en términos de ¿qué? Del correo, en términos de la página, en términos de la virtualidad, de la formación y learning, de todos estos procesos que de alguna manera siguen vigentes. ¿Sí? Allí uno dice, bueno, ¿y cómo fue que nació el computador? Resulta que el computador no nace como una idea crítica, sino que nace por una inquietud de un señor, Charles Babbage, que él dice, él era matemático y quería mejorar algunos procesos. ¿Sí? Quería mejorar algunos procesos, y en esta mejoría de procesos se dio cuenta que los ordenadores podían hacerlo más rápido. Y en ese momento nace una idea, y ya después vienen otros señores, entre ellos Steve Jobs y compañía, y sacan el primer ordenador. Entonces esa es como una mirada muy rápida, y ahí pasan 3 generaciones, 4 generaciones para que se dé esos momentos, ¿sí? Entonces ya en la 4ª y 5ª generación, la familia, el concepto de familia se empieza a desligar, y es lo que hoy nosotros vivimos en día, ¿sí? Entonces insiste, uno ve el padre que por Skype está hablando con su hijo, uno ve la señora que por teléfono llama a su casa, y todo este tema de la informática empieza a generar un papel bien importante en esos procesos. Bien, entonces miremos ya ahora sí la historia de la psicología organizacional un poco. Lo que les contaba era para que ustedes tuvieran en cuenta cómo el concepto de trabajo no es un concepto que de alguna manera viene y nace ahorita, ¿no? Sino que desde ya había una serie de situaciones, desde hace 10.000 años había una serie de situaciones que estaban invitando al hombre, al individuo, a que debía analizar ciertos conceptos, ciertas intervenciones del empleado en algunas tareas específicas. Este señor Walter D. Scott es el que da o genera las bases inicialmente para la psicología organizacional. Él estaba muy interesado en por qué la psicología se podía aplicar a la publicidad. Y hoy en día ustedes saben que esa es una rama también muy importante, psicología del consumidor. ¿Sí? Cómo los seres humanos generan ciertas conductas hacia ciertas marcas específicas. Y esas marcas hacen que, como dice Pavlov y Skinner, que uno esté palanqueando y uno siempre compre esta marca y no otras marcas. Y allí se empiezan unos desarrollos bien importantes. Entonces, inicialmente este señor Scott ve la psicología aplicada a la publicidad. Y esa psicología de la publicidad, después, en la Primera Guerra Mundial, ahí fue donde inicialmente un grupo de psicólogos estaban muy inquietos en poder seleccionar algunos soldados para que pudieran cumplir algunas tareas muy específicas. En esta selección de soldados, ellos se dieron cuenta que podían aplicar un instrumento, ¿sí? Y ese instrumento inicialmente tenía varias funcionalidades. Una de ellas era medir si los reclutas o las personas que iban a prestar el servicio sabían leer. La otra función era que si realmente esa lectura tenía unos procesos cognitivos y era interpretada y se dirigía ciertas conductas a partir de esa lectura. Es decir, yo leo algo y a partir de esa lectura genero un cambio en mis prácticas. Entonces, esos instrumentos inicialmente tenían esa funcionalidad, ¿sí? Finalizada la Primera Guerra Mundial, estos instrumentos que desarrollan estos psicólogos para seleccionar soldados empiezan a aplicarse a las empresas ya en ese momento. Entonces, es decir, un instrumento que nació para seleccionar soldados se empieza a llevar a las escuelas y a las empresas para seleccionar a los empleados. Entonces, ahí ya empieza un desarrollo significativo, porque más de 2.000 psicólogos se empiezan a preparar para de alguna manera empezar a decir, para ciertos cargos se necesitan algunos perfiles específicos. Entonces fue un cambio significativo que ustedes saben que hoy en día también muchos psicólogos organizacionales se dedican a este tema. El señor Elton Mayo, de la Escuela de las Relaciones Humanas, en 1925 hace un trabajo bien interesante.
Él va a una fábrica outdoor y identifica que algunos empleados, cuando se introducen algunos estímulos, mejoran las tareas que se le han asignado. Una de ellas era el tema de la iluminación. Entonces, Elton Mayo veía que en ciertas horas los empleados, cuando se le bajaba la intensidad o se les aumentaba la intensidad de la iluminación, su trabajo era más productivo. Otro de los ensayos que hizo Elton Mayo fue que cuando los empleados estaban en jornadas laborales, introducía estímulos, es decir, personas externas a la organización iban a visitar a los empleados y a observar las tareas que ellos realizaban. Se dio cuenta Elton Mayo que la actividad productiva aumentaba cuando estas personas eran vistas desarrollando sus tareas. ¿Sí? Ahí viene y introduce un concepto también, el descanso. Elton Mayo se dio cuenta que cuando generando unos periodos de descanso para los empleados, eso de alguna manera garantizaba que cuando se reengancharan nuevamente en su tarea, lo hicieran con una mayor fuerza. Entonces, Elton Mayo ahí introduce un tema muy importante y es el concepto humanista de la psicología aplicado a la organización, porque hasta el momento el ser humano se consideraba una máquina, es decir, usted tenía que producir en cadena una serie de actividades, pero a la organización no le interesaba cómo se sentía, qué pensaba, cuáles eran sus metas, cuáles eran sus proyectos, sino que usted debía producir en masa porque la organización de alguna manera debía ser rentable, ¿sí? En la Segunda Guerra Mundial, ya lo había dicho, nacen unos conceptos importantes y es el tema de la ergonomía. ¿Sí? El concepto de ergonomía tiene un desarrollo y un impacto significativo, porque se dieron cuenta que de alguna manera el empleado, ante ciertos contextos, era muy importante que la tarea que le fuera a desarrollar, el contexto fuera adecuado, que le permitiera desarrollar esa tarea. ¿Sí? Entonces, allí los psicólogos toman fuerza y desarrollan todo un concepto de ergonomía y de salud ocupacional que hasta hoy se mantiene. Entonces, mirando un poco la historia de la psicología organizacional, hay tres teorías importantes, ¿sí? La teoría de Elton Mayo, que les decía, teoría de las relaciones humanas, y algunas teorías clásicas con Taylor y Fayol, que de alguna manera buscaban mejorar los procesos. Es decir, Taylor y Fayol estaban muy interesados en cómo la gente podía ser más eficiente en la organización, cómo la gente podía ser más productiva en la organización. Mientras Elton Mayo, él le interesaba era cómo la persona, si se estimulaba, si se le reconocía en la organización, podía ser más productiva. Entonces miremos que hay unos conceptos bien interesantes. Mientras Taylor y Fayol pensaban que vamos a producir más, Elton Mayo decía, oiga, nos interesa mirar al individuo en la organización como un ente que está afectado por unos sistemas, y en la medida que yo intervenga cada uno de esos sistemas, el ser humano es más productivo. Esa era la gran preocupación de Mayo, ¿sí? Y teoría de las organizaciones como sistemas es otra teoría que es naciente y que funda el tema de la psicología organizacional. ¿Por qué? Porque el ser humano, así como dicen las organizaciones, están compuestas por sistemas. Si tú y yo somos un sistema y si nos afecta algo, pues como seres humanos no vamos a funcionar de la misma manera. Eso mismo pasa en las organizaciones y la teoría de los sistemas lo explica muy bien en ese sentido. Cuando se afecta el sistema de recursos humanos o se afecta el sistema financiero, pues la organización sufre algunos cambios en su entorno. ¿Que es más productiva o es menos productiva? Depende cómo se afecte en términos de mejoramiento o en términos de selección. Bien. Entonces, ya revisando esta parte de historia y un poco de dónde nace la psicología organizacional, miremos algunos conceptos que ustedes ya han trabajado, ¿sí? Uno de ellos es la psicología. Sabemos que la psicología hay diferentes definiciones, pero lo que nos interesa que es una ciencia que le permite o que está interesada en entender un poco la conducta humana. Es decir, cómo el ser humano y por qué el ser humano se comporta de ciertas formas en diferentes contextos. Eso lo dice Pavlov, lo dicen diferentes autores de diferente forma, pero lo interesante es eso. ¿Por qué el ser humano se comporta en contextos diferentes de diferentes formas? Y no hay una transversalidad en su comportamiento. Sí, esa es una gran preocupación de la psicología. Y que diría uno, no llegamos a establecer una verdad absoluta. Llegamos a establecer aproximaciones, llegamos a predecir la conducta. Sí, aquí ningún psicólogo puede decir, yo tengo la verdad sobre este sujeto, no. Posiblemente vamos a hacer una aproximación a la conducta, al comportamiento. Porque si fuera cierto, estas empresas que seleccionan empleados,
garantizarían que ese empleado que es seleccionado va a cumplir las metas. Y uno observa que hoy en día los empleados pasan por outsourcing, que seleccionan y llegan allá y demoran un mes. ¿Qué pasó? No cumplió con los objetivos y pasó con una serie de pruebas, una serie de procesos y no cumplió con los estándares de la organización. Entonces, en ese orden de ideas, la psicología organizacional lo que busca es predecir esa conducta dentro de la organización para que el ser humano sea más productivo. ¿Sí? Entendiéndolo no como la máquina que les decía inicialmente, sino como esa persona que está afectada por unos sistemas también. La conducta, pues ya saben ustedes, son acciones y reacciones del sujeto ante diferentes estímulos del ambiente. Y esa, en unos términos ya de Skinner y de condicionamiento operante y clásico, ya vemos que ante un estímulo, pues hay una respuesta. ¿Sí? Otros modelos dicen no, que no hay respuesta, sino que estamos afectados por sistemas y los sistemas son los que determinan nuestras conductas. Podría uno decir también, ¿sí? Eso tiene que ver con los sistemas. Y esa conducta organizacional, ya vemos que es cómo el individuo se comporta en una organización. Y uno se tendría que hacer unas preguntas muy profundas. ¿Por qué hay ciertos empleados en las organizaciones que son más eficientes que otros? Y ganan el mismo salario y ocupan el mismo cargo. Pero hay unos que son más eficientes que otros. Uno diría, ¿qué pasa en ese empleado que es más eficiente? Ese empleado que no le importa quedarse 2 horas más, llegar más temprano, pero está concentrado en una tarea, en un objetivo. Pero hay el otro empleado que no le interesa, no hizo el trabajo, no hizo el informe, no busca ir un poco más allá, sino únicamente lo que le solicitan. Esa es una gran pregunta que tiene que hacerse la psicología. ¿Sí? ¿Qué pasa allí en ese empleado? ¿Será que no está bien, no está acorde con la tarea? ¿Será que esa tarea no cumple sus deseos, sus expectativas? ¿Sí? Pero para llegar a una aproximación de esa conducta tendríamos nosotros que primero hacer una evaluación concreta que es la única que nos va a permitir aproximarnos a esa conducta. Bien, y la organización, ¿sí? Ustedes saben, hay múltiples conceptos de organización, pero aquí lo que queremos entender es que esa organización es un sistema donde hay un grupo de personas que se reúnen para desarrollar actividades coordinadas con un fin específico. Y ese fin específico es que la organización sea más útil y que la organización de alguna manera pueda cumplir esos proyectos o esas actividades que tiene o que se ha fijado. Bien, miren ustedes, aquí analizando este gráfico dice, ¿por qué no estás trabajando? No le vi llegar, jefe. ¿Sí? ¿Por qué no estás trabajando? Entonces dice, no le vi llegar, jefe. Y uno diría, ¿y hay empleados así en la organización? ¡Claro! El jefe no está, ellos están haciendo otras cosas. Y uno diría que le aportan a la organización, yo creería que en un 98% no. Le aportan a sus intereses personales, a sus expectativas, a sus miedos, a sus tristezas, pero no a lo que la organización en ese momento necesita. Y uno ve que hay empleados que sí, cuando el jefe no está, pues de alguna manera hacen otras actividades. Volviendo un poco a Elton Mayo dice, lograr la armonía dentro de la empresa vinculando la productividad con el estado de ánimo de los trabajadores. Miren eso tan importante, vincular la productividad de la empresa con el estado de ánimo de los empleados. ¿Sí? Yo pensaría que siempre que llega un empleado a una organización, hay un libro que se llama Administración por Valores, y es coger los valores que trae el individuo y hacer un cruce con los valores de la organización y ver de qué manera esos valores que tiene el individuo son compatibles con los valores de la organización. Bien interesante, ¿sí? Y se habla de selección por valores. Sí, es decir, usted es un candidato para tal cargo, lo vamos a seleccionar por valores, pero vamos a determinar, hay un test de Alport que mide un poco el tema de los valores y Valanti, y dice, usted tiene estos valores, estos son los valores de la organización, ¿de qué manera son compatibles? Si no son compatibles, no puede estar. Un ejemplo muy claro son los bancos. ¿Sí? Uno de los valores de los bancos habla de la responsabilidad y la honestidad, y lo que se busca es en los procesos de selección determinar al máximo la honestidad o la responsabilidad de ese empleado, porque son valores propios, son valores transversales de la organización y que no son negociables. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, lo que se busca es que haya una relación muy clara con ese tipo de actividades. Entonces, miren ustedes lo que dice Elton Mayo, y él lo dice de una manera muy rápida, y es estado de ánimo con conceptos de la organización. Y uno diría, ¿sus empresas hacen eso hoy en día? ¿Se preocupan por sus estados de ánimo? Esa es una preocupación suya, ¿no?
Usted ha firmado un contrato y dice que usted tiene que estar de 8 a 6, así si usted viviendo una situación dolorosa, se está divorciando, tenga problemas familiares, el trabajo, el dinero no le alcanza, eso no le interesa a la organización. La organización en ese momento le interesa es que usted cada vez sea más productivo y aporte a esos objetivos que se ha fijado la organización. ¿Sí? Este señor Spector habla y dice, mire, la psicología es una ciencia y de alguna manera tiene que aportarle a la organización. Y es decir, todos esos procesos, todo eso que se habla de la psicología, todos esos conceptos de ciencia se pueden llevar a la organización y se pueden aplicar en todos los aspectos. Entonces ahí hay otro aporte bien interesante. Bloom y Naylor habla y dice, mire, hay unos principios básicos de los seres humanos, y esos principios básicos, cuando una persona llega a una organización, no llega únicamente de cuerpo, llega todo su pasado, todas sus experiencias, todos sus prejuicios, todos sus valores, toda su moral, y lograr sincronizar todo eso que trae la persona con lo que la organización quiere, a veces no es muy fácil, aunque sea un trabajo que los psicólogos quizás estemos trabajando allí para poder identificar y realmente adentrarnos a la conducta de esa persona, porque finalmente es adentrarnos a un mundo desconocido. ¿Sí? Y hay veces uno dice, hay manipulación de pruebas, entonces dice, esta persona ya ha aplicado en todas las empresas y le pregunta a uno, ¿sí, ¿has aplicado esta prueba? Sí, el Barté 8 campos. El de los muñequitos, hubo una conferencia sobre ese tema. ¿Sí? Entonces ya todos, y algunas personas son inquietas y buscan en internet y dicen, el puntico, ¿cómo lo hacemos así para que demuestre que yo soy el centro del mundo y que estoy conectado con el mundo? ¿Sí? Entonces allí viene una tarea bien importante y es precisamente poder identificar todo eso que no es evidente en el ser humano, ¿sí? Eso que no es evidente en un proceso de selección y que de alguna manera sí hay una responsabilidad directa por parte del psicólogo que encarna eso y que de alguna manera le han delegado esa función en la organización. Sally Knight habla de un estudio de los comportamientos del individuo. Él dice, mire, la psicología organizacional se basa en estudiar los comportamientos del individuo y estos comportamientos del individuo están influenciados por otra parte que la organización muchas veces no tiene en cuenta. ¿Sí? Y es esa parte oculta. Usted llega, pero no miran un pasado. Hay procesos de entrevista donde le preguntan al empleado, ¿usted con quién vive? ¿Usted dónde ha trabajado? ¿Usted qué hace los fines de semana? Precisamente esas preguntas, hay veces que el entrevistado se siente como que se le están metiendo en un mundo propio. Sí, pero es una forma de poder sacar algunos elementos allá que le permitan a la organización visualizar en qué contexto se mueve ese empleado. ¿Sí? ¿Cuáles son sus afanes? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Y de qué manera? ¿Cuáles son las expectativas? Y finalmente la empresa tendría que ser muy consciente y decir, oiga, este empleado durante el proceso de entrevista tiene unas expectativas que desbordan lo que la organización le puede brindar a ese empleado. Y en algún momento tendría uno que ser muy honesto y desistir de ese empleado, porque es muy bueno. Y ustedes han escuchado que algunas empresas, hojas de vida en términos académicos y de formación, que usted está sobrecalificado para esa empresa. Y le dicen a usted en la entrevista, no, es que usted tiene un perfil que no le podemos pagar el salario que se merece. ¿Sí? Hay gente que lo acepta, hay gente que no, pero hay gente que lo acepta en contra de su voluntad porque sabe que el cargo que le van a asignar tiene dos condiciones, diría yo, malosas. Una es que no va a ser muy competente y dos, que el salario pues no va a responder a sus expectativas. Entonces usted acepta ese trabajo y dice, yo lo voy a aceptar mientras consiga otro. Entonces, ¿qué hace usted? Como el muñequito. Cuando su jefe no está, pues usted está haciendo otras cosas, buscando empleo, ¿no? Como esas. Porque pues es algo que usted dice, voy a estar aquí como escampando por un momento. Bien, miremos este esquema de reclutamiento, entrevista y selección de empleados, ¿sí? Este es un proceso que toda organización, valga la redundancia y la consonancia, organizada vive, ¿sí? Es decir, uno dice, contratar a un empleado es todo un proceso, donde un psicólogo tiene una participación, yo diría, que de las más importantes. Una vez desde la gerencia se haya aprobado la vacante y ya se haya desarrollado el perfil. Entonces miren ustedes en este esquema que les presento que de alguna manera existe la vacante, ¿sí? Cuando ya existe la vacante, la gerencia o el área determinado a una vacante, viene un análisis funcional del cargo. Es decir, no es crear cargos por crearlos. Realmente uno en el análisis puede determinar si el cargo es necesario para la organización o no es necesario. ¿Sí? Porque hay veces se genera, sí, necesitamos un asistente, necesitamos un coordinador, pero realmente uno ve que las funciones que puede desarrollar esa persona no van a ser muy significativas y que pueden ser entregadas a otras áreas.
Y yo diría, si son entregadas a otras áreas, ahí es donde empieza a imperar el tema del concepto de plan de carrera. Es decir, yo entrego eso, pero esta persona está sumando puntos para de alguna manera más adelante ir escalando a otros cargos. En algunas empresas organizadas que tienen diseñados los planes de carrera. Otras empresas es algo por influencias, por amistad, por contagio, más no por excelencia laboral. Difusión de la vacante. Cuando se abre la oportunidad de difundir la vacante en la organización, hay dos fuentes. Una, la fuente interna, y otra, la fuente externa. Las fuentes internas, uno diría, si bien en una organización, cuando hay un cargo, a veces es importante promover a los empleados, ¿sí? Es importante promover a los empleados, pero uno ve que estas promociones ya están viciadas, están, como se dice, manipuladas, estimuladas, ¿sí? Y ya el que tiene la responsabilidad de promoción, él ya sabe a quién va a promover. Así el candidato cumpla con todas las credenciales. Lo ve uno en el Estado, que es un poco más complejo, porque en el Estado también estas promociones, pero a veces también se manipulan. Entonces imagínense en una organización privada, pues esa manipulación va a ser más fácil. Cuando estas publicaciones se hacen de manera externa, el psicólogo o la persona que hace esa publicación tiene una gran oportunidad, y es detallar al máximo cuál es el perfil del candidato que va a llegar a la organización. Y uno encuentra, miren ustedes, sobre todo en el Estado y en algunas empresas de petróleos, uno encuentra, los perfiles son muy exigentes. Allí ya empieza a surgir un filtro, es decir, si usted no maneja inglés, pues no puede participar en esa convocatoria. Si usted no está certificado en tal norma, usted no puede participar en esa convocatoria. ¿Eso qué le permite a la empresa? Que los pocos que lleguen tengan un mínimo de ese perfil. Es decir, usted hizo el curso, tiene la capacitación, pero no ha ejercido de manera práctica, pero ya tiene el curso porque la empresa de alguna manera le necesita que usted esté certificado, y el tema práctico, pues ya la empresa le da esa oportunidad. Entonces miren ustedes que son dos aspectos bien importantes: esa difusión de la vacante, fuentes externas y fuentes internas, ¿sí? Esos estudios de solicitudes a veces se publican también en carteleras en la organización, ¿sí? Con ciertos parámetros o hay empresas que tienen intranet, intraweb, y allí hacen todas esas promociones, o recursos humanos se encarga, bajo una ficha técnica que tiene de cada empleado. Ese es el ideal también, hay algunas empresas que lo manejan, una ficha técnica del empleado, de cómo este empleado ha venido avanzando durante varios años, en términos de competencias, en términos de productividad y en términos de formación. Es decir, se ha venido formando en algunos estudios que hacen que su tarea sea cada vez más eficiente. Una vez ya tengamos esas solicitudes, hay una información a los aspirantes. Es decir, a mí me llegan unas hojas de vida y yo empiezo a filtrar, ¿sí? Yo empiezo a filtrar si las hojas de vida que me han llegado cumplen con todos los requisitos, porque no siempre cuando se publica una oferta, las hojas de vida que llegan cumplen el 100% con los perfiles. Tú y yo hemos enviado alguna hoja de vida a alguna empresa y uno dice, voy a enviarla a ver si me llaman, pero uno sabe que no tiene o que le falta algo. A veces lo llaman, a veces no lo llaman. Pero lo que se espera es que si la empresa necesita que ese perfil sea bien estricto, pues si al candidato le falta un requisito, con eso ya no sería permitido, no sería avalado para continuar con el proceso, ¿sí? Aplicación de pruebas. Miren que en esta aplicación de pruebas tenemos una gran responsabilidad. Ya creo que ustedes han revisado y han visto el tema. Y cuando hablo de una gran responsabilidad, es el contexto en el cual usted le está aplicando esa prueba a ese individuo. Hay pruebas que ya el mercado las tiene viciadas y que ustedes mismos están cansados de aplicar. Un psicólogo con una mirada organizacional y con una mirada de poder incidir en la organización tendría que empezar a documentarse sobre ciertas pruebas que no sean las mismas que siempre aplicamos. 16PF, WARTE, el test del árbol, el test de la figura humana. Quizás o algunas pruebas muy técnicas que desarrollan las organizaciones. Hay organizaciones de corte mundial que ya tienen unas pruebas estandarizadas y dicen, para nosotros, el empleado que quiera trabajar, se le aplica esta prueba. Y uno ve que el mercado no tiene ese tipo de pruebas, porque son pruebas específicas para ciertas tareas, para poder determinar las competencias, las habilidades y el desarrollo del pensamiento del individuo a corto y largo plazo en esa tarea que se le va a contratar. ¿Sí? Entonces, en esa aplicación de pruebas vienen aspectos básicos como los siguientes. Si usted mira el contexto donde el sujeto va a aplicar esa prueba, los estímulos, ya lo veíamos, los estímulos del ambiente inciden en el desempeño de esa prueba como tal. Es decir, la luminosidad, el ruido, el contexto mismo y los factores higiénicos que habla Hesberg de la empresa también inciden allí para el desempeño o no desempeño de esa prueba.
Entonces, ahí ya tiene una gran injerencia. Y la organización, si te contrata a ti como psicólogo organizacional, va a entender que tú tienes un conocimiento en el manejo de pruebas. Y en ese conocimiento que supuestamente la organización está atribuyendo, yo tengo que ser responsable. Y esa responsabilidad, ¿hasta dónde llega? Esa responsabilidad tiene que desbordar mi conocimiento, es decir, ser inquieto en qué instrumentos realmente miden las competencias que necesita el empleado en esa organización. Y no aplicarle la pruebita que todo el mundo le aplica y que de alguna manera es la más rápida porque el sistema me entrega los resultados. Y después se la entrego a otra persona y le hace una lectura y encuentra ya algo y dice, no, este empleado no sirve, y eso se convierte en run run de pasillo. ¿Sí? Entonces sí existe una gran responsabilidad en poder determinar qué instrumentos van a evaluar, van a predecir, ¿sí?, las competencias del empleado para el cargo que se ha visualizado. Entonces allí ustedes tienen una gran responsabilidad. La entrevista, indudablemente. La entrevista, uno habla de entrevistas estructuradas, habla de entrevistas semiestructuradas y quizás hay ciertos cargos y para mi concepto todo cargo se debe desarrollar bajo una entrevista estructurada. Es decir, eso no puede ser una relación de cómo le ha ido y usted qué piensa, cómo conoció la organización, no. Hay ciertas preguntas dinamizadoras que me logran determinar si el empleado puede adaptarse al cargo o puede formarse para ese cargo. Un cargo que exija que trabajo bajo presión y la persona sea muy sensible o emocionalmente sea muy frágil, pues esa persona no sirve para ese cargo. Posiblemente es muy buena para otro cargo, pero para ese cargo no sirve. ¿Eso que me lo da? La aplicación de pruebas y un poco la entrevista. Entonces, el psicólogo organizacional tendría que hacer su esquema antes de la entrevista. Es decir, si bien yo he leído la hoja de vida del candidato, pero yo también ya tengo unas preguntas que me indican a ir a ahondar en una serie de información, con otra información que ya le han dado, confirmación de referencias, ya sea laborales, ya sea de trabajo que desarrollaba ya puntualmente, porque si bien usted coloca una referencia en su hoja de vida, esa referencia no puede ser únicamente, ayer yo trabajé allá, no, hay que llamar allá, qué actividad desarrollaba y cuál es la mirada, cuál es su percepción frente a ese empleado. ¿Sí? Cuando él estaba allí en esa organización. Entonces, eso se convierten en insumos para el entrevistador, para el psicólogo que está desarrollando esa entrevista, para hacer un barrido en ese empleado. Y naturalmente que en esa entrevista hay unas preguntas muy fuertes, es decir, un tema siempre es aconsejable preguntar algo de familia, algo de su actividad laboral, algo de sus expectativas, algo de sus sueños, de su formación y cuáles son sus proyectos a corto, mediano y largo plazo. Concreto. Eso le determinaría a uno una perspectiva en términos de mirar si ese empleado, la empresa le puede garantizar o augurar un futuro. Si no, pues yo pensaría que en la entrevista misma hay que empezar, como se los decía anteriormente, a mirar si el empleador, esa no es la organización o no es el cargo en el cual él se pueda desarrollar. El examen médico, pues ustedes ya saben, esto pues muchas empresas ya tienen contratado o ya tienen la EPS, o la aseguradora y entonces remiten a los estudiantes y a los empleados, porque pues también van estudiantes a las empresas a que se hagan la valoración allá e internamente se envían los resultados. ¿Sí? Una vez una estudiante me preguntaba, Pablo, y si yo estoy embarazada, claro, ya la corte dice, a usted no lo pueden desistir de una empresa si usted está embarazado. ¿Sí? Si la mujer está embarazada no le pueden decir a la empresa, no la vamos a aceptar, pero la empresa le dice, hágase un examen de sangre. Y ese es un cruce de una información interna y hay veces eso lo sacan por otro lado, pero no es legal que la rechacen a usted porque usted está en estado de embarazo. Pero algunas empresas tienen otra forma, ¿no? Algunas empresas muy hábiles allí le dicen a usted, debe ir a tal empresa y allá le van a cobrar 50.000 por los exámenes médicos. Sí, ya cuando eso pase me robaron de una vez. Estoy buscando trabajo y que llevando plata, pues eso no hay una consonancia frente a una necesidad y una oportunidad. Y hay unas empresas que lo hacen de todas maneras y algunos de ustedes han caído también en ese juego, ¿no? Contratación. Ya el tema de la contratación ya es un aspecto muy concreto, legal, en términos de las tareas, de lo que se va a desarrollar allí. Sí, inducción y entrenamiento. Yo pensaría que cuando el empleado se le hace la inducción y el entrenamiento, hay que enamorar a ese empleado de la organización. Y cuando uno enamora a alguien en un concepto responsable es contarle las cosas buenas y también las cosas malas. En un concepto responsable, si usted sabe que en su organización no pagan el día 30, pues tiene que decirle en el proceso de inducción, mire, aquí a veces pagan los 30, pero del 30 al 5. Eso a mí me parece algo que genera como una confianza, ¿no? Y hace parte de algo que vamos a hablar ahorita del contrato psicológico. ¿Sí? Muchas empresas, y eso uno diría, eso es algo elemental, sí.
A la gente le gusta saber cuándo realmente me van a pagar, si son puntuales o no. Y es una pregunta que ya en inducción pues no es mal hacerla ni nada de eso. Pero en ese proceso de inducción, vuelvo a insistir, usted si tiene la oportunidad tiene que enamorar a ese empleado de la organización. Y en ese proceso de enamoramiento es que él vibre por las cosas, por los retos, por los proyectos que tiene la organización. Y eso no es una tarea fácil, porque en los procesos de inducción, por lo general las compañías tienen muchas dificultades. Y siempre lo que busca la persona que está capacitando, vender la mejor cara. ¿Y qué pasa después? El empleado se da cuenta que ese proceso de inducción era totalmente diferente. Entonces la gran pregunta es, ¿por qué no le hablamos de las cosas buenas que tiene la organización y le hacemos unas advertencias? Que la empresa tiene estos procesos que no son muy buenos, pero que está trabajando en mejorarlos. Ahí todavía él puede desistir si ya firmó contrato, pero pues él dice ya no, realmente no quiero continuar con la empresa. Pero me parece que eso es una forma sana de poder ser honesto con ese empleado y más que sana, responsable, ¿sí? Estos que están en rojo, estos aspectos que están en rojo, los cuadritos que están en rojo los resalté porque me parecen que son los aspectos más importantes donde el psicólogo organizacional tiene una gran injerencia. Y en esa gran injerencia, pues ya les había dicho, análisis ocupacional, información a aspirantes, aplicación de pruebas, entrevista, inducción y entrenamiento, hojas de vida. Algunos analizan, comparan hojas de vida, ¿sí? Y esas hojas de vida, de alguna manera usted puede tener el criterio si pasa a segunda instancia o no pasa, o de ahí no cumple con ese requisito. Uno diría, cuando uno analiza hojas de vida, uno encuentra muchas cosas, errores de ortografía, información que no concuerda con una cosa, es decir, el empleado acá dice que hizo un curso y uno analiza, pero bueno, en ese momento estaba trabajando y no hizo, pero ¿a qué horas hizo el curso? Si él dice que era intensivo, muchas cosas de esas. Entonces ya uno empieza a determinar que ese es un candidato que no vale la pena citarlo a una entrevista. Usted se ahorra un gran tiempo allí, ¿sí? Algunos jefes o algunos directivos de organizaciones seleccionan por fotos también, ¿sí? Entonces las mujeres depende del chico y los hombres depende de la chica. Y crean, a veces se hacen esos procesos de selección por ese lado. Alguna vez me preguntaban, Pablo, ¿y es aconsejable colocar foto o no colocar foto? Hay algunas empresas que en sus procesos de selección o en sus avisos dicen con foto reciente. Ya eso lo determina usted. O sea, aquí no estoy diciendo que es bueno o es malo, no, pero ese criterio lo determina usted si la envía con foto o no con foto, ¿sí? Entonces, en esos aspectos que están en rojo, usted tiene una gran incidencia como psicólogo, perfil del cargo, una oportunidad bien interesante cuando usted tiene esa capacidad de generar ese perfil para ese cargo y poder determinar, oiga, esta persona necesitamos que tenga estas competencias, estas habilidades y que tenga esta capacidad específica. Algo bien interesante cuando usted está allí y puede incidir sobre eso. Hay veces lo hacen los administradores, los ingenieros industriales, pero a los psicólogos también le dan participación allí para poder determinar el alcance de ese cargo, ¿sí? Y manual de funciones, ¿sí? Manual de funciones, pues si bien hay un tema legal, sí, hay un tema contractual, sin embargo, hay algunos aspectos que sí se pueden decidir desde recursos humanos. Entonces, este panorama que yo les presento, si bien es una de las tareas sustantivas de recursos humanos, pero el psicólogo organizacional tiene una gran injerencia allí, una gran oportunidad de poder trabajar allí en eso. La gran pregunta es, ¿cómo yo hago que mi empresa crea en lo que yo presento, en los diagnósticos, en las iniciativas, en las propuestas? Pues usted tendría que ser inquieto por esto y romper un poco el esquema de lo que maneja el mercado normal, y es las mismas pruebas, ya los decía, los mismos formatos, donde publica ofertas, ¿sí? Hay modelos bien interesantes y las empresas dicen, mire, nosotros únicamente buscamos estudiantes de tal universidad o de tales asociaciones. Allá nos envían las hojas de vida y nuestros trabajadores los seleccionamos a partir de esas asociaciones. Otras dicen, tenemos en cuenta las asociaciones, tenemos en cuenta la promoción de empleados cuando hay planes de carrera internos y tenemos en cuenta los referidos, ¿sí? Que por lo general, miren ustedes los casos cercanos en las organizaciones, la mayor número de contratación se hace a partir de referidos, más que en oferta pública. Es decir, ella genera confianza en la organización y ella va a llamar a una persona que es amiga, que trabajó un tiempo con ella, que la embarró, sí, pero ya se va y pues se consigue otra y se corrobora que no funcionó. Pero se maneja de alguna manera desde ese punto de vista. Bien, miren ustedes el contrato psicológico, ¿sí? Aquí este muñequito nos muestra algo interesante y dice,
le vamos a firmar un contrato de 5 minutos y luego ya veremos. ¿Sí? ¿Qué tal eso? Entonces uno diría, ¿y cómo será el pago ahí? Pues no sería muy alentador. Bien, contrato psicológico. Si bien existe un contrato que la organización ya ha determinado, y es ese contrato que tú y yo conocemos y que hemos firmado y que está en una letra bien pequeña y que habla de la ley 10 de acoso laboral y que habla que tú tienes que llegar a una hora y que tienes que irte a otra hora. Eso ya lo conocemos, ¿ok? Pero existe un contrato que diría yo es el más importante y ese no se firma, ¿no? Este contrato psicológico no se firma, pero este contrato psicológico se asume por parte de las percepciones del empleado que va a ingresar a la organización y la organización hacia el empleado. Es decir, yo hago una promesa de valor y esa promesa de valor me tiene que conducir a que el empleado se deba movilizar por ciertas normas y por ciertas actividades que no están en ese contrato explícito o ese contrato escrito. ¿Sí? Y algunos autores, Rousseau nos dice que es un conjunto de creencias individuales y ese empleado cuando llega a esa organización, como yo les decía, él no llega únicamente de cuerpo, hay unos valores, hay unas creencias, hay unas actitudes, hay unas experiencias y él llega con todo eso, que no son evidentes. El hecho de que no sean evidentes no puedo pensar que no existen. Y tú como psicólogo organizacional debes contemplar y tu dimensión de proceso de selección te tiene que llevar a pensar que ese empleado llega con todo ese cúmulo de experiencia también. Y que de eso depende que ese contrato psicológico de alguna manera se mueva o se desarrolle. Uno ve empleados en las organizaciones que llegan con cierta energía, con cierto ánimo y se mantienen. Y llega un momento que decaen y la gran pregunta es ¿qué pasó? Porque el salario no se le ha bajado. Sí, es uno de los aspectos que más le preocupan a los empleados. El salario no se le ha bajado al empleado. Y la gran pregunta es ¿por qué este empleado, si inicialmente era tan brillante, ha decaído su rendimiento? Llegaba temprano, ahora llega tarde. Participaba en las reuniones, ahora no participa, no es propositivo. Uno diría, algo tiene que ver allí, y eso me atrevería a decir, tiene que ver con ese contrato psicológico que de alguna manera se ha formado, ¿sí? Otro autor, Morrison y Robinson, nos dice que son creencias de los empleados acerca de las obligaciones recíprocas. Es decir, miren, la empresa, yo tengo una obligación con la empresa, pero la empresa tiene una obligación conmigo. Algo tan sencillo, usted la empresa lo envía a una misión, al Amazonas. Para ingresar al Amazonas, las personas que van allá por las condiciones climáticas y enfermedades y eso, deben aplicarse una vacuna. Uno diría, un empleado que de alguna manera sea consciente de esto y dice, oiga, mi empresa me manda 8 días allá de misión. Y yo tengo claro, porque hace unos años yo fui allá al Amazonas y me dijeron que me tenía que aplicar esa vacuna. Y ahorita mi empresa no me está diciendo eso. Esa es una evaluación que hace el empleado y fácilmente se entiende allí un nivel de responsabilidad y de cuidado por el individuo. Y esa valoración la haces tú y la hago yo. Es lo mismo, hay una zona roja y mi empresa me va a enviar allá. Uno diría, la empresa ha entendido eso, que él tiene una familia, que él tiene unos hijos pequeños, que él tiene todo un proyecto y que no es el momento para enviarlo allá y que no deben premiar el tema de las utilidades económicas que me va a representar allá, sino hay una persona de por medio. ¿Sí? Entonces ese contrato psicológico, como su nombre lo indica, es una valoración que hace el individuo respecto a lo que yo le tengo que dar a la empresa y lo que la empresa me tiene que dar a mí. Yo les citaba un ejemplo ahorita y es el tema del salario. Mi empresa me paga puntual, mi empresa me reconoce las horas extras, porque cuando yo entré allá en la inducción y en la firma del contrato decía que me iban a pagar las horas extras, pero ahorita me están diciendo que llegue más tarde. Eso es un contrato psicológico, que finalmente yo no se lo puedo dibujar al empleado, que esta es una empresa amable, que aquí tenemos en cuenta las opiniones, que las decisiones son tomadas deliberadamente, que aquí no funciona un modelo autocrático. A veces eso se dice en los procesos de contratación, los procesos de selección, y cuando el empleado llega ya se da cuenta que es un tema normativo, que el jefe es el que impone las normas allá. Entonces a eso le llamamos contrato psicológico. ¿Qué pasa cuando el empleado confirma? Ya vamos a ver las etapas del contrato. ¿Qué pasa cuando el empleado confirma eso? Pues el empleado a nivel motivacional baja su rendimiento, porque él dice, me vendieron una cosa y ahora me están dando otra cosa. ¿Eso será honesto? Me parece que no. Y va en contra de la productividad, de la eficiencia del trabajador. En esas tareas que se le han asignado, sí, es menos productivo. ¿Sí? Uno podría
hacer un análisis de los tiempos invacuos o tiempos muertos de un empleado en una organización de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ese sería un análisis bien interesante, es decir, el empleado llega a las 8 de la mañana, prende su computador, ¿qué hace de 8 a 10? ¿Sí? ¿Y qué hace en las horas siguientes? Y de esas horas, ¿qué tiempo realmente le dedicó a la empresa? Y que todas las tareas que haya desarrollado conduzcan a unos objetivos de la organización. Uno se daría cuenta que más del 40% del tiempo no está dedicado a lo que la organización necesita, sino a otras actividades de carácter personal. Y ya ven ustedes que en algunas organizaciones todo este tema de las redes sociales son suspendidas, ¿sí? Y el tema de los tiempos, en las empresas de contact center, ustedes saben que funciona muy bien eso. Es decir, usted tiene 15 minutos para tomarse un café, porque ya tiene que recibir turno y tiene que estar allí con la diadema contestando con el libreto. Y sale a tal hora y lo recogemos, ingresa a tal hora. Uno diría, el proceso de tiempos invacuos o tiempos muertos es mínimo. En otras empresas, como trabajan bajo otros modelos, quizás los tiempos son mayores. Y uno tendría que pensar que esa no es una tarea del psicólogo organizacional, no. Tú y yo como empleados, si en algún momento en nuestra empresa vemos que los tiempos invacuos superan el 50%, pues hay una gran oportunidad de poder renunciar. Porque no está siendo eficiente. ¿Sí? Y esa organización, como no es eterna, como tú no vas a estar allí eterno, ¿qué pasa? El día de mañana llegas a otra organización y esta organización te exige y ya la organización es un problema para ti porque has generado un hábito. Tú has dicho, a mí en los trabajos que he tenido no me han exigido, yo siempre he sido así como suave, soy amigo de los jefes y no doy un rendimiento. ¿Sí? De alguna manera sí se convierte en un hábito, conductas repetitivas. Es decir, tú llegas temprano, eres propositivo, generas ciertos desarrollos, eso se va convirtiendo en un hábito. Pero si no pasa, también se convierte en un hábito en términos negativos para la organización. Entonces, en este modelo ya vemos que ese contrato psicológico tiene 3 ejes importantes: percepciones del empleado, expectativas del empleado frente a la organización y creencias. Esos 3 elementos configuran el contrato psicológico. ¿Sí? Esos 3 elementos configuran ese contrato psicológico del que hemos venido hablando. Bien, y aquí en las etapas, pues ya vemos que hay unas etapas o unas fases de formación del contrato psicológico. En ese proceso se da antes del empleo, ¿sí? Que es cuando yo les decía, el empleado llega con todo un conjunto de creencias personales, ¿sí? Luego pasa al proceso de reclutamiento y viene un intercambio de promesas. Es decir, en ese proceso de reclutamiento él dice, la empresa me dijo que yo voy a hacer esto, que me van a pagar esto, que voy a tener unas comisiones, que voy a viajar, todo ese tipo. Entonces es un intercambio de promesas, ¿sí? Y en la etapa de integración a la empresa continúa ese intercambio de promesas, pero viene algo interesante, se empiezan a confirmar o a desmentir esas promesas, ¿sí? Que se generan allí en la organización. Y esas experiencias posteriores, las que han pasado acá, se pueden reducir o se pueden aumentar. Es decir, el empleado puede decir, oiga, realmente esta organización me prometió algo y no está cumpliendo con mis expectativas. O esta organización me dijo que yo tenía la oportunidad de en 3 años estar en este cargo, pero ya que estoy aquí me doy cuenta que no es posible por tales y tales talanqueras. ¿Sí? Entonces, esa es una forma también que el empleado puede confirmar eso, ¿no? En esas revisiones sucesivas, la formación discrepante puede estar continuamente confrontándose. Es decir, el empleado puede volver a la etapa inicial. De las revisiones sucesivas puede decir, oiga, mis creencias personales cuando yo llegué en el reclutamiento me decían esta actividad y no la estoy confirmando. Ustedes, si uno pudiera medir el impacto que tiene esta promesa del contrato psicológico con el rendimiento del trabajador, sería algo bien interesante. ¿Sí? Pocas empresas y pocos estudios han logrado determinar eso. ¿Qué pasa cuando el contrato psicológico que se establece de una manera correcta en términos de rendimiento del empleado en la organización? Eso no lo han hecho, no lo han medido todavía, ¿sí? Pero sería una gran medición que se puede desarrollar allí. Normas sociales. La empresa y el candidato evalúan sus señales mutuas, es decir, la empresa tiene unas normas que en algún momento no son negociables y que me atrevería a decir son impuestas. Es decir, este es el horario, estas son las condiciones, este es el salario y pues usted toma la decisión si lo toma o no lo toma. Sí, pero esa es la propuesta que le hace la organización. Entonces allí surge también una evaluación de elementos. Pasamos a la etapa de múltiples fuentes de información. Claro, entonces el empleado ya después de que pasó ese reclutamiento empieza a hacer una red social en la organización.
Entonces él se hace amigo de aquella persona que comparten algunas afinidades, algunos intereses o algunos temas, o que son compañeros del puesto de trabajo. Y empiezan a entender que muchas de las cosas que le comentaron en el reclutamiento, en el proceso de inducción, no son ciertas. Y que aquí esta persona es así, que este jefe es así, que esto se presenta de tal manera. Y eso te impacta, claro, porque él inconscientemente, diría Freud, modifica su comportamiento en algunas actividades que están desarrolladas para él. Entonces, miremos un tema de motivación. Si bien las teorías motivacionales, una gran preocupación de la psicología organizacional es el tema de la motivación del empleado en la organización. Y ahí las teorías motivacionales quizás nos generan una gran oportunidad para poder incidir en los empleados, ¿sí? Hay algunos autores, y ustedes ya lo han revisado, como Maslow, Hesberg, Brown, el mismo McKellan, que habla, y voy a referirme a Maslow dice, en esa pirámide dice, mire, el ser humano, cuando en la base de las necesidades básicas no son satisfechas, pues el empleado no está motivado en la organización. Y una gran pregunta que uno se tendría que hacer es, ¿un empleado con hambre funciona en la organización? No. ¿Un empleado sin vivienda, sin vestido, sin alimento funciona? No funciona. Entonces, estos teóricos nos dicen, mire, si usted logra determinar qué es lo que mueve a sus empleados en una organización y usted trabaja sobre esos elementos, usted puede lograr niveles de productividad. Y más que lograr niveles de productividad, es lograr niveles de satisfacción del empleado. ¿Sí? Lograr niveles de satisfacción del empleado en términos y que se van a revertir en desarrollo para él, para su familia y para la organización. Entonces, ahí varios autores nos plantean varios modelos de cómo podemos intervenir, ¿sí? McKellan dice, el ser humano se motiva por 3 elementos importantes. Uno, por el logro, es decir, cuando tú logras ciertas cosas en tu vida, tu conducta es más repetitiva, ¿sí? Es más repetitiva, es una la que habla McKellan. Otra habla de la afiliación, es decir, tú y yo tenemos que estar en contextos donde nos reconozcan como personas. Y cuando nos reconocen como personas, eso nos motiva. Porque ahí viene un tema de estima, ¿sí? Cuando a ti te valoran por lo que eres y te reconocen en los contextos sociales, ¿sí? Y el otro que habla McKellan es el de poder. Y dice, el ser humano, hay ciertos seres humanos que el control sobre ciertos procesos los motiva. Es decir, yo tengo el control sobre esto. Y eso los motiva a ellos en la organización. Entonces lo mismo podría plantear Brown, que habla sobre las expectativas, y él dice, hay personas que tienen metas y expectativas desafiantes. Cuando estas metas y estas expectativas son desafiantes y tú las interpretas y las conduces a tu conducta, pues las puedes llevar a tu trabajo, y más que a tu trabajo también a tu vida. Y miren este cuadro que nos habla Berta Madrigal, y nos dice, la motivación del empleado se genera por varias cosas, ¿sí? Inicialmente porque hay unas necesidades. Tú y yo tenemos una necesidad de conseguir un empleo, ¿sí? Hay unos deseos concretos. Hay unas tensiones, claro, hay unas tensiones porque yo no sé si la empresa voy a durar, me van a sacar, ya se va a vencer, va a llegar la fecha de vencimiento del contrato. ¿Sí? Hay unas acciones concretas, y esas acciones concretas tienen que ver con las responsabilidades que te han asignado en la organización, ¿sí? Y hay unas satisfacciones. Finalmente, uno diría, y es como sueñan muchos jefes, es que cuando ese empleado llegue a esa organización, llegue motivado, ¿sí? Llegue con una gran energía a cumplir sus tareas. Hay gente que el llegar al trabajo se le convierte en uno de los mayores problemas, y el reloj pasa como el Face, constantemente lo están revisando, ¿sí? A ver si el tiempo pasa, a ver ya qué horas son, y ya a las 11 ya quieren ir a almorzar, ¿sí? Entonces uno diría, no hay una satisfacción concreta allí del empleado, y se tendría que revisar de alguna manera qué es lo que motiva. Un buen ejercicio que debiera hacer recursos humanos o el psicólogo organizacional de la empresa, y es identificar todas las motivaciones de los empleados en la organización. Entonces uno diría a este empleado, ¿qué lo motiva en la organización? Y ese podría ser un buen ejemplo o un buen trabajo que desarrolle recursos humanos, y es identificar las motivaciones de cada empleado en la organización. Y eso es una tarea que el psicólogo, la trabajadora social, el equipo de apoyo, es coger a cada empleado, armar una ficha y adentrarse un poco a sus motivaciones. Y de todas esas motivaciones que se identifiquen en la organización, recursos humanos poder plantear una propuesta concreta y alinearla con las actividades que tiene la organización.
Es claro, hay ciertas cosas que recursos humanos no puede cumplir, pero hay otras que sí realmente puede responder y que puede desarrollar en ese orden de ideas. Bien, este es un cuadrito que les estaba comentando ahorita, y son diferentes teóricos que hablan de las teorías motivacionales, ¿sí? Está Lu, está McKellan, está Brown, está Maslow, y habla qué es lo que motiva a los seres humanos. ¿Sí? Uno podría hacer también un ejercicio bien interesante. Estos modelos para todas las organizaciones no son aplicables. Hay organizaciones donde el modelo de Maslow es más funcional por el tipo de negocio de la empresa. ¿Sí? Uno diría el modelo de Maslow para todas estas empresas que tienen tareas de responsabilidad social, de altruismo, de aporte, de desarrollo, es un modelo funcional, pero hay otros modelos que son más económicos, más de actividad, de productividad, y dejan un poco, a veces, experiencias o expectativas del empleado, y se concentran en otro tipo de actividades. Miren ustedes, este slide dice, y por su continuidad, capacidad de comentar la productividad de todo el equipo, el premio al empleado del mes es otra vez para la máquina de café. ¿Sí? ¿Sí? Y por continuidad, capacidad de aumentar la productividad de todo el equipo, el premio del empleado del mes es otra vez para la máquina de café. ¿Sí? Entonces, en algunas empresas, realmente el concepto de premios, de reconocimientos, hay veces, es como que eso se debe entender que se debe dar, pero no se le valora al empleado que ha ido un poco más allá de sus responsabilidades. Si bien no te tienen que estar reconociendo, aplaudiendo cada vez que hagas algo, pero sí tiene que por lo menos tú presentes algo, un informe y diga, gracias, ese informe cumplió las condiciones, eso para ti es suficiente. No tienen que marcarte un cuadro ni hacer un show, no, pero esos detalles tan sencillos de alguna manera generan una motivación y un compromiso con el empleado. Mire, revisemos rápidamente evaluación del desempeño, no me voy a detener mucho en este slide, y es evaluación del desempeño, y voy a referirme a una en especial, evaluación del desempeño 360 grados, ¿sí? En las organizaciones muchas veces la evaluación del desempeño como un juicio, es decir, el empleado llega ya que lo evalúen, llega asustado, temeroso, ¿será que me van a echar? Y el pensamiento inmediato, me van a echar. El concepto de la evaluación de desempeño 360 grados tendría que ser una conciliación, un diálogo respecto a cómo te has sentido, respecto a las responsabilidades que se le asignaron cuando firmó el contrato, respecto al tipo de reuniones y a los desarrollos y al aporte que él puede hacer al cargo. No puede ser un aspecto de miedo, de temor, ¿sí? Y esa evaluación 360, como lo indica este gráfico, es de la siguiente manera, es decir, a mí me evalúa mi jefe, me evalúa un colaborador, me evalúa un cliente y me evalúa un par. Miren ustedes que cuando esta evaluación 360 se hace en una organización, si mi jefe me tiene, como se dice, tidia o tiene alguna diferencia conmigo, ahí ya no va a ser tan evidente. ¿Por qué? Porque hay otras percepciones, a no ser que me conjugue con los demás para que mi evaluación no sea muy buena. Entonces, esa evaluación 360 nos lleva a que el empleado no lo evalúa únicamente como se hace en las organizaciones, se sienta el jefe con el empleado, usted cumplió o no cumplió, y llega ya usted temblando, me van a echar, me van a sacar. No, tiene que ser un tema de diálogo. Es decir, si llega el momento en decirle no has cumplido con las tareas, no has cumplido con las responsabilidades, hay que hacerlo. Pero no se puede generar ese temor o ese miedo, porque quizás es una gran oportunidad para que el empleado mejore a partir de esa evaluación 360. Y no la evaluación que se maneja en tu empresa y que la hacen a veces cuando ya se va a vencer el contrato a fin de año, y es una evaluación ahí para llenar un requisito más. Pero eso realmente recursos humanos no le da ninguna funcionalidad y se queda en otro papel más. Entonces, estas son algunas ventajas de la evaluación 360. Una de esas ventajas es que permite generar ciertas políticas para la organización, ¿sí? Permite desarrollar planes de capacitación, permite desarrollar planes de carrera en la organización, ¿sí? Permite ver al empleado de una manera más objetiva y no tan subjetiva si yo tengo alguna diferencia con ese empleado en la organización, ¿sí? Esas son como algunas de las más significativas, y ahí viene un tema de Total Quality Management, y es, si bien la organización tiene que estar generando planes de calidad constantemente, esos planes de calidad únicamente se pueden determinar en la medida que yo encuentre algunas falencias en la organización. ¿Sí? Si yo creo que es que esto, no, pero no es un creer, no es un sentimiento, no es una intuición, sino que hay unas comunicaciones latentes por parte de los empleados que se han determinado a partir de la evaluación del desempeño. Entonces no se convierte en un tema de pensamientos que yo creo, yo pienso, sino que hay una razón de fondo que me determina esa parte.
Y aquí les presento un cuadrito que dice el rol del psicólogo organizacional con los resultados de la evaluación 360. Si bien esta evaluación 360 nos evidencia unos resultados, tú como psicólogo organizacional tendrías una gran tarea de poder actuar en todos estos ejes, ¿sí? Mejoramiento de esa evaluación del desempeño, seguridad, comunicación institucional, organización en el trabajo. Es decir, esa evaluación del desempeño tiene que responder por todos estos aspectos. Entonces, ahí viene una gran pregunta. ¿Tendría yo que elaborar una evaluación del desempeño que responda a estos criterios? Claro, porque es que esa evaluación del desempeño tiene que responder a unos estándares que cuando te contrataron te dijeron usted va a realizar estas y estas y estas actividades. Y allá en esa letra pequeña que dice y otras. ¿Sí? Y otras actividades. Entonces esas otras también tendrían que estar en este marco. ¿Sí? Entonces, si tenemos la oportunidad de poder incidir, aquí nace un gran campo de trabajo para el psicólogo organizacional y es decir, vea, respecto a estimulación moral y material del empleado en la organización, hay que desarrollar unos planes específicos porque en la evaluación que hicimos determinamos que la gente está desmotivada, porque no se le reconoce su trabajo y siempre se le está castigando cuando comete algún error. Grave. ¿Por qué? Porque cuando comete un error sí me castigan, pero cuando algo bueno no me llaman la atención, ni me felicitan, ni un correo electrónico, ni una tarjeta, ni nada de eso. Pero apenas cometo el error, ahí sí lo resaltan, ¿sí? Entonces, esto sí nos permite poder llegar a esos elementos. Viene un tema y es conducta grupal y equipos, y más que entrar allí como analizar, ustedes lo saben, en cada equipo, cada grupo de trabajo tiene unas etapas, ¿sí? Y esas etapas, en la primera etapa nace porque algo nos une. Cuando algo nos une, entonces nos llaman en la organización para conformar un equipo, para dar respuesta a un cliente concreto. Yo pensaría que una tarea del psicólogo organizacional allí es poder identificar a nivel individual qué competencias, qué habilidades tienen los empleados para poder generar equipos de trabajo de manera estratégica. Y no equipos, venga usted y nos reunimos, no. Yo pensaría que si a ti te invitan a una reunión es porque tú vas a jugar un papel estratégico allí, tú vas a aportar. Un empleado que no vaya a aportar allá, pues no lo invitemos, porque él será muy bueno para otras cosas, pero para el tema que nos une no es muy bueno en ese momento. Entonces, el psicólogo organizacional debe tener esa capacidad de poder identificar qué competencias, qué habilidades, qué aptitudes tienen los trabajadores y en algún momento poder armar equipos estratégicos de trabajo. Yo pensaría que si eso se logra hacer, las empresas serían muy productivas en algunas áreas. Y el empleado también, porque te están reconociendo, te están diciendo, oiga, mi empresa valora que yo soy muy bueno en el tema de operaciones matemáticas, en el tema financiero, y por eso me llama para un proyecto que tenemos. Entonces te están de alguna manera reconociendo eso. A mí no me llama porque yo no soy, pero soy muy bueno para otras actividades. Entonces en los equipos de trabajo tienen algunas etapas y finalmente lo que se busca es que haya un desempeño, haya una satisfacción por parte del empleado y haya un desarrollo también. Estas son las etapas, en la situación previa, pues algo los une, hay una etapa de formación, hay una etapa de conflicto. Eso es bien interesante, cuando el conflicto se mira como una oportunidad para poder transformar. Yo les decía hace un rato, organización donde no haya conflicto, pues hay un problema, ¿sí? Porque el conflicto surge de esa discrepancia de personalidades que se generan en las organizaciones, porque todos no pensamos de la misma manera, y si todos pensáramos, pues la psicología dentro de la organización no tendría un espacio bien claro, porque finalmente esas diferencias individuales, esos caracteres, ¿sí? Eso es lo que hace que la psicología organizacional tenga un gran apoyo allí. El conflicto organizacional, ya les decía, pues aquí básicamente lo que les muestro es conflicto organizacional y aspectos psicológicos que se generan desde un conflicto. Es decir, cuando un empleado sufre un conflicto en su organización o está pasando por una situación que amenaza sus intereses, que amenaza eso que llama Maslow, sus necesidades básicas, que es el alimento, el vestido, su familia, pues obviamente a nivel cognitivo hay una serie de tendencias a desmejorar, a sentirse vulnerado, a sentirse desmotivado, depresivo, y eso incide en sus tareas, claro. Entonces, esos empleados que a veces uno ve en la organización así como tristes, a veces también el recursos humanos o el psicólogo debe preguntar, ¿qué te pasa? Te hemos visto de tal manera, ¿cómo te podemos ayudar? Y no verlo, no, ese es problema de él, si está triste, pues que ya estará contento. ¿Sí? Algo pasa en esos empleados, y que eso es algo de camaradería, no, eso es algo que realmente ejerce un papel importante en los empleados en la organización. Quizás estos conflictos y estas dificultades se generan cuando en la organización se plantean objetivos y esos objetivos no son bien claros.
Es decir, hay una técnica muy buena y es el parafraseo y la respuesta de confirmación cuando uno le da una sugerencia a un empleado y uno le puede preguntar, ¿qué me has entendido? Y uno a veces se da cuenta que el empleado no había entendido el mensaje que uno le quería dar. Y es una oportunidad para poder, no es esto, sino es esto que te estoy indicando. Porque a veces nosotros damos una sugerencia, damos una orden y creemos que la persona o el equipo lo ha entendido. Y hay gente que le da pena preguntar. Y no pregunta y actúa bajo eso que interpretó, bajo eso que entendió, ¿sí? Entonces, hay una sugerencia, es que en los equipos de trabajo se puedan de alguna manera plantear las normas bien claras y preguntar qué se ha entendido a cada uno de los participantes, ¿sí? Miren esta diapositiva. Coma más pollo. Claro, porque te están atentando con los intereses, nos están matando. Cuando en la organización no nos reconocen. Sí, cuando en la organización nos ven como simples máquinas, pero que también tenemos sentimientos. Y ya Daniel Goleman en su libro de Inteligencia Emocional y Emociones Destructivas lo dice, el ser humano es un 80% emoción. Unos las expresan de una manera y otros de otra forma también, pero somos seres emocionales. Y cuando uno identifica qué es lo que mueve al empleado, hay gente que uno dice, esta persona es rígida y esto no, es que es tímido. Su sistema emocional lo ha afrontado de otra manera. Y allí hay algo bien interesante que la organización debe interpretar. Bien, el clima laboral, si bien cuando hablamos de clima laboral, hablamos de las percepciones que el individuo tiene acerca de la organización. Y esas percepciones se configuran ¿en qué? Políticas, normas, todo el tema de incentivos, misión, visión, valores de la organización. El empleado arma unas percepciones a partir de todo eso que se genera en la organización y es lo que uno a veces escucha en la organización, es que aquí hay un clima pesado. ¿Pero por qué pesado? Porque hay unas normas rígidas, no hay flexibilidad frente a la participación, hay unos horarios muy fuertes, no hay poder de negociación, no hay el tema de permisos. ¿Y eso qué genera? Pues un ambiente que algunos teóricos han llamado clima laboral. ¿Sí? Y hay climas muy agradables y hay climas muy desagradables en ese orden de ideas. Entonces, el clima laboral, si bien es un equilibrio que se tiene que dar entre los comportamientos del individuo y las características propias de la organización, bajo la base de la percepción. ¿Sí? Comportamientos del individuo bajo las características propias de la organización a la base de las percepciones. A eso nosotros le podríamos llamar lo que tiene que ver con clima laboral. Si bien el clima y la cultura van de la mano, es decir, yo no puedo hablar de clima únicamente porque tengo que hablar de cultura organizacional. Y la cultura que la conforma en una organización. Chain hablaba y dice, mire, la cultura en una organización la define los ritos, las creencias, las actividades que se hagan. Eso hace parte de la cultura de una organización, ¿sí? Y eso que hace la organización genera un clima. Sí, hay organizaciones donde el tema del saludo, el tema del afecto es evidente. Hay organizaciones muy rígidas donde tampoco saludan. Y eso hace parte de la organización, es su cultura. Y ejerce un tema en el clima, claro, porque usted percibe a los empleados como rígidos, como que aquí hay conflictos. Y no se necesita a veces ser un experto para usted mirar ciertas áreas en la organización y usted llega y son pesadas por las mismas conductas de cada uno de los empleados, ¿sí? Que no se le ha logrado hacer un trabajo ahí importante. Bien, estas son algunas etapas, ¿sí? Pues como lo dice el slide, hay unas entradas muy concretas, hay una transformación en la organización y hay unas salidas que se revierte, vuelvo a insistir, en conductas de los personas de la organización. Bien, y ya para terminar en este último tema, y es estilos sociales de las personas. Si bien las diferencias individuales o teorías de la personalidad habla que cada uno de nosotros tenemos unas formas específicas de comportarnos y ninguno de nosotros nos comportamos como estamos aquí ahorita en otros contextos. ¿Y eso qué lo determina? Un tema de temperamento y un tema de carácter, donde se ha dicho que el temperamento es diferente al carácter y que hay uno que se puede modificar y que hay otro que es estable como tal, ¿sí? Frente a eso, si bien algunos autores hablan de algunas tendencias y es la persona que es extravertida, el otro que es introvertido, y hay un cruce, de pronto ustedes ya han revisado esto, el que es juicioso y el que es perceptivo, el que es sensible, el que es intuitivo, el que es pensador y el que es sentimental. ¿Qué queremos dar a entender con esto? Que si bien usted en esos procesos de selección tendría usted que identificar qué tipo
de dimensión tiene ese empleado, ese candidato. ¿Para qué? Porque en algunos cargos se necesitan personas extrovertidas, para otros cargos no. ¿Sí? Usted para algunos cargos necesita personas que sean analíticas. Aquí en el extrovertido, por ejemplo, es una persona que actúa y después piensa. Sí, y uno diría, para eso es bueno para ciertos cargos, bueno, para la mayoría no. Sí, para la mayoría de los cargos no es muy bueno, pero hay otros cargos donde sí se necesita que la persona sea intuitiva, se necesita tener esa malicia que se le da el conocimiento, la experiencia. Sí, para otros cargos se necesita que usted sea sentimental, sí, que sea emocional, sí, para otros cargos no. Usted tiene que adoptar una posición porque no puede ser negociable. ¿Sí? Entonces miren ustedes que cuando uno analiza un poco las diferencias individuales o estilos sociales de las personas, les da unos elementos importantes, y es, a partir de ciertas pruebas yo identifico qué tipo de tendencia de personalidad tiene la persona y así la muevo con los cargos. Por eso la gran importancia de establecer el perfil del cargo. Cuando yo establezco perfil del cargo, decido qué demandas debe tener ese perfil y lo cruzo con estos elementos que están aquí. Y estos otros elementos de estilos sociales, pues están los analíticos, los emprendedores, ¿sí? Los expresivos y los afables. Un expresivo pues, podría funcionar muy bien para cargos que tengan contacto con la gente, pero cargos donde hay que adoptar una posición no se podría un expresivo, porque negocia la organización, o negocia sus tareas o los procesos que le han encomendado. Pero no queremos decir que ese expresivo no sea bueno para algún cargo, es bueno, pero para ciertos cargos no es muy bueno. Lo mismo pasaría con los emprendedores, con los analíticos y con los afables. ¿Sí? Y hay instrumentos que ya nos miden estos elementos, y vuelvo a insistir, los cruza uno con información ya propia del perfil del cargo. Y aquí ya les presento las características organizacionales, y hay unas características individuales que finalmente tienen que definir el comportamiento de los individuos en la organización. Eso es lo que buscamos, que eso que el individuo trae y eso que la organización representa pueda aunar a un comportamiento organizacional. Bueno, este es otro cuadro que tiene que ver con lo que les estaba diciendo, nos explica claramente las áreas donde pueden ser muy buenos los analíticos, los dirigentes, los afables y los expresivos. Entonces nos presenta y nos dice, mire, si su esfuerzo máximo está dirigido a organizar, controlar, relacionarse, involucrarse con las personas, hay cargos que se necesita que el empleado tenga esos elementos, hay otros que no. Entonces esta tabla prácticamente nos muestra son esos elementos. Bien, y ya para terminar, uno viendo todos estos temas así muy rápido, porque cada tema de esto uno se podría gastar unos 40 minutos en trabajarlo, y es, ¿cuál es el papel del psicólogo en la psicología organizacional? ¿Seguir haciendo lo mismo o generar propuestas novedosas? ¿Sí? Y el gran problema de recursos humanos y del psicólogo organizacional es que siempre está haciendo actividades, fiestas, festines, y esto no le apunta a los objetivos de la organización. Es decir, si la fiesta de fin de año vale 30, 20, 10 millones de pesos, uno le puede mostrar a la alta gerencia que la felicidad de esos empleados van a aportar a los resultados que la organización ha fijado, pero hay que fijar unos indicadores. El gran problema es que a veces el tema de la psicología organizacional se vuelven temas que como no son tangibles, no se pueden medir, entonces no son importantes para la organización. Y el gran reto que tenemos como psicólogos es poder determinar a la gerencia en que todas las actividades que se hacen, en que la motivación yo la puedo cruzar en términos económicos para la compañía. Un empleado motivado, ¿cuánto le produce a la compañía sobre sus responsabilidades que se le han fijado? Yo puedo determinar eso, y esa es una tarea del psicólogo organizacional. Identificar cómo hago más felices a los empleados, ya habla Magnin Manfred en teoría de desarrollo a escala humana, cómo los empleados se pueden desarrollar, que el desarrollo no es de los objetos, sino de las personas como tal.